la radio. En Radio Sol 106.3 FM. Fíjense, esta canción que acabamos de escuchar, Good Time, Bad Time, Buen Tiempo, Mal Tiempo, viene en el número 1 del primer álbum de estudio que hizo Led Zeppelin, ¿sí? Fue publicada el 12 de enero del 69, entonces estuvo grabando en diciembre, parece que en 30 días lo grabaron, en un mes, entre diciembre, por eso les decía 68, 69, porque en diciembre empiezan a grabarlo y ya lo publican el 12 de enero de 1969, ¿sí? Fue un álbum que introdujo muchos conceptos nuevos en la música rock, creando una interpretación completamente nueva del género. En el 2003, la revista Rolling Stone lo posicionó en el lugar 29 en su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos. Y la primera de las canciones es esa que acabamos de escuchar. Pues de hecho, hicimos la selección musical para este día de prácticamente de ese primer disco. Se están oyendo ustedes lo que se grabó hace 50 años. 50 años y 10 meses. Casi 51 años. En enero del 69. 50 años y 10 meses. Entonces es lo que estamos escuchando y ven ustedes qué tan actual. Entonces las 6 canciones que vamos a programarles el día de hoy, esta primera es la más corta, dura 2 minutos con 46 segundos, pero ya las otras son arriba de 6 minutos. Pero esta es la número 1 y ahí nos fuimos. Esta primera, la del día de hoy es del primer disco, todas son del primer disco. Entonces les decía que Jacques Lacan, este psicoanalista, alumno de Freud, que luego le trascendió y le criticó algunos conceptos, en el seminario sobre la carta robada, distingue estas miradas en relación con los tiempos. Según él, son 3 tiempos que soportan 3 miradas encarnadas en 3 sujetos. Una mirada que no ve nada. El rey y la policía. No ven nada. Ellos no ven nada. El rey, pues el rey ya sabe quién es el último en enterarse, ¿no? De ese tipo de cosas, pues. De lo que hizo la reina, pues el rey. La segunda mirada es la reina y el ministro, que son miradas que ven como los primeros no ven nada. ¿Sí? La reina se da cuenta de que el rey no ve nada y que la policía tampoco encuentra lo que anda buscando, la carta. ¿Sí? Y el ministro ve, pues igual. ¿Sí? Esa mirada ve que los primeros no ven nada. Y 3, el ministro B y Dupont encarnarían la tercera mirada. Los que ven cómo lo que hay que ocultar se deja al descubierto. Que yo diría que es la parte fundamental. Miren, el mito al que alude Auguste Dupont en lo que le anota ahí al ministro B, que es, digamos, un chiste local de ellos, que solamente ellos lo saben, es un mito muy sangriento. Es un mito griego en donde un hermano le quita, le roba, ¿sí?, la esposa a su hermano, al otro hermano. Entonces el despojado, ¿sí?, que se va, ¿sí?, espera pacientemente la manera de vengarse y invita a su hermano y a la que era su esposa, la invita a un banquete.
y le sirve una deliciosa comida. Pero esa deliciosa comida está hecha con la carne de los hijos de su hermano y de la que era su esposa. Esa es la gran venganza que hace este personaje en el mito griego. Entonces, el investigador Auguste Dupuis trae a colación ese mito cuando le anota en la carta falsa que deja ahí que se la deja ahí al ministro D, ¿sí? En la carta falsa, y entonces el que va a saber qué es lo que quiso decir con esa pequeña frase que le dejaron por ahí, pues es precisamente el propio ministro B, ¿sí? Que él es el que va a saber de qué está hablando. Entonces es la venganza prácticamente de Auguste Dupuis, el investigador, ¿sí? Es la venganza de él, ¿sí? En contra del ministro D. O sea, no solamente lo engaña, sino además deja en evidencia de una manera muy clara que al engañarlo de esa manera, en realidad se está vengando. Se está vengando pues por un viejo agravio que le hizo en otro momento el ministro D al investigador. Bien, pues esa es la carta robada, pues vean ustedes cómo un texto pues, aparentemente pues, de detectives, un texto pues es una carta que robaron y un investigador ahí, policía que no encuentra nada, y luego un investigador privado que le encuentra, pues dice, aparentemente es una cosa muy simple, muy sencilla, pero en realidad la grandiosidad de un escritor como Edgar Allan Poe es precisamente esa grandiosidad, es lo que subyace en el escrito. También lo aparente es una carta que robaron, que la policía no encuentra, que está a la vista y que un investigador da con ella, la sustituye por otra y la deja. Eso es lo aparente. Pero dentro de ese texto, de esa carta, subyacen enseñanzas muy profundas, ¿sí? Muy profundas que hemos estado comentando y que esta filósofa Teresa Conde ubica también, además del propio psicoanalista Lacan y otros. Y otro cuento muy interesante también de Edgar Allan Poe, que de alguna manera los analistas lo relacionan con la carta robada, es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, ¿sí? Estos cuentos vienen en una selección que publicó Edgar Allan Poe y que le llamó Las narraciones extraordinarias. Ahí es donde viene La carta robada, La verdad sobre el caso del señor Valdemar y otras. De ningún modo intentaré considerar sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya dado lugar a tantas discusiones. Si así no hubiera sido, habría sido un milagro, especialmente en aquellas circunstancias.
A pesar de que todas las partes involucradas preferían mantener el tema al margen del público, al menos por el momento o hasta que hubiera otras oportunidades para investigar, y a pesar de todos nuestros esfuerzos para conseguirlo, comenzó a difundirse en la sociedad un relato alterado o exagerado, que se convirtió en fuente de desagradables interpretaciones falsas y, por supuesto, de profunda incredulidad. Es necesario que yo dé a conocer los hechos, tal como yo los entiendo. En resumen, se trata de lo siguiente. Durante los últimos 3 años, el hipnotismo había llamado mi atención. Hace aproximadamente 9 meses, se me ocurrió de repente que en la serie de experimentos hechos hasta el momento se había producido una notable e inexplicable omisión. Nadie había sido hipnotizado in articulo mortis, a punto de morir, pues. Primero, quedaba por verse si, en tal condición, existía un paciente susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, en caso de existir, si dicho estado aumentaría o disminuiría esa susceptibilidad. Y en tercer lugar, en qué medida o por cuánto tiempo el proceso podría detener la intrusión de la muerte. Quedaban otros puntos por aclarar, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, especialmente el último, por la inmensa importancia de sus consecuencias. Vean ustedes el planteamiento del cuento, de la historia. Primero, si existía un paciente que estuviera a punto de morir y que fuera susceptible de influencia magnética, es decir, de hipnotismo. En segundo lugar, si eso aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y en tercer lugar, si hipnotizar a una persona in articulo mortis detenía la muerte, podía detener la intrusión de la muerte. Pensando si entre mis conocidos había alguien con quien probar estos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, el conocido compilador de la Biblioteca Forensica y autor de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantúa. Ha de ser mentira todo eso también, inventado pues por Poe. El señor Valdemar, que vivía en Harlem, Nueva York, desde 1839, es, o era, particularmente notable por su extraordinaria delgadez. Sus miembros inferiores se parecían a los de John Randolph, y también por lo blanco de sus patillas, en violento contraste con el negro de su pelo, lo que hacía que muchos creyeran que llevaba peluca. Su temperamento era muy nervioso y resultaba un buen sujeto para experiencias hipnóticas. En 2 o 3 ocasiones yo le había adormecido sin gran dificultad, pero me sentí decepcionado por otros resultados que no pude conseguir a pesar de su especial constitución. Su voluntad no quedaba nunca sometida completamente a mi control, y en cuanto a la clarividencia, ninguno de los resultados obtenidos con él merecían confianza. Siempre había atribuido mis fracasos a su mal estado de salud. Durante algunos meses, antes de relacionarme con él, los médicos le habían declarado tuberculosis. En realidad, habitualmente hablaba con calma cuando se refería a su próximo fin, como algo que no podía olvidarse ni lamentarse. Cuando las ideas a las que aludía vinieron a mi mente, resultaba natural que pensara en el señor Valdemar. Con
conocía la serena filosofía del hombre demasiado bien como para tener algún escrúpulo de su parte. Al no tener parientes en América, nadie podía interferir. Le hablé con franqueza sobre el tema y para mi sorpresa se mostró muy entusiasmado. Digo que me sorprendió porque, aunque siempre se había prestado libremente a mis experimentos, nunca me había demostrado interés por lo que yo hacía. La enfermedad que padecía permitía calcular el momento en que se produciría su muerte. Finalmente, permitía calcular el momento en que se producía. Finalmente, acordamos que mandaría a avisarme 24 horas antes del momento anunciado por el médico para su fin. Hace ahora más de 7 meses desde que recibí el siguiente mensaje del señor Valdemar. Estimado P, puede venir ahora. D y F están de acuerdo en que no podré aguantar más de mañana, a medianoche. Y creo que han calculado muy bien la hora. Valdemar. Recibí esta nota dentro de la media hora después de ser escrita y en 15 minutos más me encontraba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días y me sorprendió la horrible alteración que había sufrido durante ese breve periodo. La cara tenía un color plomizo, los ojos carecían de todo brillo y su delgadez era tan terrible que la piel se le había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente. Su pulso era casi imperceptible. Sin embargo, conservaba de manera notable su poder mental y cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomó algunas medicinas sin ayuda y cuando entré en la habitación estaba escribiendo en un libro de notas. Se mantenía sentado en el lecho con la ayuda de unas almohadas y a su lado se encontraban los doctores D y F. Después de estrechar la mano de Valdemar, aparté a estos caballeros y les pedí que me contaran con todo detalle cuál era el estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y, por supuesto, no funcionaba en absoluto. La parte superior del pulmón derecho estaba al menos parcialmente osificado, mientras que la parte inferior era una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Presentaba varias perforaciones dilatadas y en su lugar se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del pulmón derecho eran de fecha reciente. La osificación se había producido con inusual rapidez. Un mes antes no había ningún signo y la adhesión solo se había observado en los 3 días anteriores. Además de la tuberculosis, los médicos sospechaban que también sufría de un aneurisma de aorta, pero los síntomas de osificación hacían imposible dar un diagnóstico. Los 2 médicos opinaban que el señor Valdemar moriría a medianoche del día siguiente, domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar Baby, I'm Gonna Leave You. Bebé, te voy a dejar. Bueno, te voy a dejar con Led Zeppelin. Y enseguida volvemos.